Muchísimas gracias. ¿Sí escuchan bien? Sí. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Me llamo Susana Vargas Cervantes y soy asistente de profesor en la Universidad de Carleton. Y es un placer para mí moderar esta mesa. Vamos a empezar con Liliana Cordero, de CISAN-UNAM, I Don't Know More y la globalidad de la lucha indígena. La doctora Liliana es maestra también en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es licenciada en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entre el 2018 y el 2020 realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y el Turismo, donde actualmente es investigadora y candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, Susana. Bueno, muchas gracias a todas, todos. ¿Puedes no ser señora? Sí, perdón, me equivoqué. No, yo me equivoqué, que tenía que decir, nada más recordarles que tienen 20 minutos. Ah, sí, claro. Estoy aquí lista con no las quiero usar con tus tarjetas amarillas. No, yo no te bueno, es para mí estoy muy contenta y a la vez un poco nerviosa de estar aquí. Este equipo de trabajo, estas coincidencias de aquí de la vida son muy, o sea, llevan muchos años ya, o empiezan a tener muchos años en seminarios, entonces ya es como una familia, ¿no? Entonces me siento en familia, la mitad de mis muy bien. Si quieren, pasamos porque no se puede. Bueno, y hice, pues en realidad tengo, no sé si está aprendido. Sí, está aprendido. Sí. Tengo, y bueno, hice una presentación que ahí no hay texto más que imágenes, porque la verdad es que estoy muy impresionada por las representaciones visuales que ha generado ahí, ¿no? Es muy impresionante. Esa será como una línea de investigación que no me tocará desarrollar a mí, pero que hará que invitaré a que alguien me desarrolle. Entonces son puras imágenes que saqué de la página oficial de este libro. Bueno, ya voy a comenzar porque tengo poco. Bueno, I Don't Know More comenzó en noviembre de 2012 como un hilo de correos electrónicos entre 3 mujeres de las primeras naciones de Saskatchewan y una amiga de ellas. Las 4, Jessica Gordon, ¿puedes? ¿Qué quieres decir? Sí, te voy diciendo. Yo lo voy a Ya cambiar. puedes. ¿Sabes? Podríamos darle... Tú pásatela. Ok. Máquina. Bueno, si no, al final, no se preocupen. Si no, abre, ya, que sigo por el tiempo. Bueno, las 4, Jessica Gordon, Sylvia McAdam, Nina Wilson y Sheila McLean, decidieron tomar acciones respecto a la ley C-45, un proyecto de ley introducido por el entonces primer ministro conservador Stephen Harper. A grandes rasgos, el proyecto incluyó cambios en el manejo de la tierra y las reservas, ataca la base terrestre reservada para los pueblos originarios, elimina la protección de cientos de vías fluviales y debilita las leyes ambientales de Canadá. Es decir, pone en riesgo la existencia de las primeras naciones y las otras comunidades originarias que habitan el territorio. Preocupadas por las implicaciones, las 4 mujeres iniciaron una página de Facebook para generar ideas y un plan de acción. Jessica Gordon decidió llamar la página I Don't Know More, que podría traducirse como nunca más inactiva, inactivo, inactive, nunca más pasiva, pasivo, pasivo. El nombre se convirtió en una invitación para levantarse y comenzar a trabajar. Al principio, la página de Facebook se usó para llamar la atención sobre la devastación social y ecológica del proyecto de ley C-45. Después, a través de ella, se solicitó la ayuda de abogados y abogadas para que ayudaran a la comprensión de fragmentos técnicos y legales del proyecto. Mediante este ejercicio, I Don't Know More comenzó a recibir la atención de diversos grupos y organizaciones que trabajan para trascender la etapa colonial. Se generaron una suerte de seminarios que sirvieron para darle visibilidad a las inconformidades y para difundir el modo en que los legados de los pueblos originarios, es decir, su cultura y su relación con el medio ambiente, son muy valiosas para conservar los recursos naturales. Las
Las enseñanzas fueron transmitidas por YouTube, lo que atrajo a miles de seguidores jóvenes de todo Canadá y el mundo. Primero convocaron a una gran manifestación en un centro empresarial de Saskatchewan, el 10 de noviembre de 2002. La manifestación fue convocada y organizada libremente a través de la página de Facebook del grupo y el hashtag de Twitter #IDON'TKNOW. De esta manera, una serie de mítines y protestas se extendieron por todo Canadá. Incluso con temperaturas muy bajas, las protestas fueron multitudinarias. Hubo movilizaciones relámpago y danzas tradicionales organizadas en centros comerciales que atraían a no indígenas y los persuadían de sumarse al movimiento. El 11 de diciembre de 2012, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, la jefa Atawafiskat del norte de Ontario, Teresa Spence, se unió al movimiento, inició una huelga de hambre y pidió al primer ministro canadiense Stephen Harper y al gobernador David Johnston iniciar discusiones inmediatas en desarrollo de planes de acción para abordar las cuestiones del C-45 que afectan los tratados con las primeras naciones de Canadá. La pertinencia de su protesta y el empleo de plataformas y redes sociales hicieron caer el humor conectar las reservas indígenas más alejadas entre sí y se construyeran puentes con diversos sectores de la población indígena. Lo que comenzó en Saskatchewan como una resistencia contra un proyecto de ley inminente cruzó la frontera con Estados Unidos y se extendió hasta Francia, Inglaterra, Ucrania y Nueva Zelanda. La tecnología digital les permitió articular y movilizar a sus simpatizantes, medir la solidaridad y la actividad colectiva, conseguir recursos financieros y apoyos de las élites, definir y difundir la localización de las protestas, así como calcular el volumen de asistencia. En la página de Facebook, en la página web oficial, podemos recuperar algunas de las convocatorias. IDON'TKNOW es un movimiento indígena que llama a todas las personas a unirse a una revolución pacífica para honrar la soberanía indígena y proteger la tierra, el agua y el cielo. También se lee, la colonización continúa a través de ataques a los derechos indígenas, a través de los daños y prejuicios a todas nuestras relaciones. Debemos reparar estas violaciones, vivir el espíritu, trabajar con la justicia en acción y proteger a la madre tierra. Declara, estamos tratando de ayudar a las personas a recuperar sus voces para que podamos hacer más cambios y podamos tener más de una voz de las primeras naciones, no solo una primera nación y no solo una voz indígena, porque nos afecta a todas y a todos, igual que el medio ambiente. Mientras estaba en huelga de hambre, Teresa Spence declaró a la reportera Fernand Hayden: estoy en esta resistencia porque el dolor se volvió demasiado fuerte. Simplemente no podía soportarlo más. Y le explicó cómo la alienación y el dolor que siente provienen de sus años en las escuelas residenciales. Dijo, era un capítulo que creía cerrado hasta que un día te das cuenta de que esta generación, las nuevas, las más jóvenes, enfrentan el mismo dolor que sentimos en las escuelas residenciales. Queremos una vida de libertad y no una vida de dolor y miedo para las siguientes generaciones. Con la atención que recibieron estos acontecimientos, se convirtió en lo que sus líderes llaman una organización cara a cara, basada en la educación popular, que llama a refundar las relaciones nación a nación, sustentadas en el respeto mutuo. Se convirtió en una red inclusiva de indígenas rurales y urbanos que trabajan de la mano con aliados no indígenas para construir un movimiento por los derechos de las comunidades originarias y, como reiteran, la protección de la tierra, el agua y el cielo. La rápida difusión y amplia adhesión se atribuye a las estrategias y principios del movimiento: resistencia pacífica, inclusión, el énfasis en el diálogo, al empoderamiento de las comunidades originarias para que defiendan sus tierras, derechos, cultura y soberanía, a la propuesta de una búsqueda conjunta y cooperativa de soluciones de manera que se eliminen las imposiciones, y desde luego a las redes. Sylvia McAdam, líder del movimiento, señala: la no violencia es un movimiento de gran fuerza espiritual y necesita preceptos y recordatorios sobre cómo los seguidores deben renovarse y comportarse. De ahí que se caracterice a IDON'TKNOW como un movimiento personal, global y espiritual. Se considera que el hecho de que las líderes hablen abiertamente sobre el dolor que han experimentado como afectadas directas del proceso colonial, es decir, de un despojo incesante de su cultura, el entorno, los recursos de los territorios que habitan, es una de las cosas que distingue a IDON'TKNOW, pues las conecta con las y los seguidores, genera lealtad con las poblaciones originarias, sean de Canadá o de cualquier otra latitud. Debido a la identificación con esas historias y recuerdos compartidos, también se ha atribuido a que los líderes hablan de manera que la gente puede entender. Otra característica relevante es que se ha articulado con otros movimientos. Uno de ellos es
Red Nation, o Nación Roja, que está conformado por nativos y nativas americanas, cuya premisa es alzar la bandera de la lucha nativa a lo largo de Norteamérica. Nación Roja es un movimiento para liberar a las personas nativas del capitalismo y del colonialismo, que centran en la agenda política de los pueblos originarios y las luchas a través de acciones directas, ya sea en el terreno legal, en la movilización y en la educación. Son una coalición de activistas nativos y no nativos, educadores, estudiantes y organizaciones comunitarias que trabajan por socavar la marginación y invisibilidad de su lucha y por eliminar el objetivo de destrucción y violencia hacia la vida nativa y hacia la vida del gobierno. Tienen 4 principales áreas de acción: individualidad, que tiene que ver con defender la vida nativa; liberación, que tiene que ver con una transformación material y estructural que busca como repatriar la vida nativa de alguna manera; resistencia, que tiene que ver obviamente con resistir, una resistencia anticolonial; y coalición, que es lograr una movilización amplia y un compromiso comunitario con las luchas de educación. Otro movimiento que apuntaló fuertemente fue Cancel Canada Day o Cancelen el Día de Canadá. En 2021 hay un rumor de nuestra movilización porque desde su perspectiva la existencia de Canadá está fundada sobre el genocidio. Consideran que la existencia de parte de los distintos sectores de la sociedad canadiense de llamarle al caso de las escuelas residenciales solamente genocidio cultural en vez de genocidio, en tanto sentido del término, es solo un doble discurso. Consideran que Canadá ha tratado sistemáticamente de eliminar o asimilar a la población indígena a través de políticas conocidas en todas las regiones del territorio, estableciendo reservas, creando relaciones de dependencia, matando especies y practicando el extractivismo posible, siendo omisos de los recurrentes asesinatos de mujeres y niñas y mujeres, construyendo gasoductos, teniendo una política racista, violenta, militarizadora, etc. Dice Iron Moore: Canadá no tiene un problema indio, haciendo alusión a esta declaración que se hizo como en 1920 en un funcionario, diciendo que había que eliminar el problema indígena de Canadá, que es una pregunta muy recurrente, que por cierto hemos encontrado que se la hacen todos los estados a lo largo de América, desde el norte hasta el sur. Cuando se crean los estados nacionales hay una necesidad de construir una identidad nacional homogénea, entonces las poblaciones originales resultan un problema. Y todas, casi que todas, así sin excepción, se hacen esa misma pregunta, desde Canadá hasta la Patagonia. Y entonces, Iron Moore dice: Canadá no tiene un problema, tiene un problema de supremacía blanca. Entonces, bueno, y bueno, hay otras muchas con las que se han vinculado, pero no puedo hablar de todas ellas. Es realmente muy interesante la vinculación que tienen con otros movimientos. En estos años Iron Moore ha tenido una actividad pues no tan movida, no tan activa, pero sí sigue siendo, pero sí se conformaron como una fuerza en la que importa mucho su opinión, importa mucho su apoyo para cualquier otro movimiento. Bueno, pero ¿por qué hablar de la globalización de la lucha indígena? ¿Es posible hablar de la globalización de la lucha indígena? Son preguntas que me planteé tratando de reflexionar en torno a la provocadora pregunta que tiene el Congreso de Internacionalistas este año: ¿globalización en crisis? Citando a Rebecca Byron, globalización se refiere generalmente a los procesos a través de los cuales las economías y las culturas en todas partes del planeta llegan a ser cada vez más interdependientes. Este proceso depende de los rápidos avances en las tecnologías comunicativas, pues proveen la transferencia electrónica de capital y de información, facilita la transferencia de bienes y personas alrededor del mundo, acelera el tiempo necesario para que la gente interactúe, sin importar la latitud del globo en la que se encuentre, acelera el tiempo necesario para que la gente interactúe sin importar la latitud del globo en la que se encuentre. Entonces, se refiere también tanto a la velocidad de los cambios en nuestro hemisferio local como al aumento de los vínculos mundiales en los campos económicos, políticos y culturales. En este contexto,
autoras como Rebecca Byron y Marisa Barney ven un patrón en la manera en que distintas organizaciones indígenas han empleado la tecnología digital y las redes sociales para visibilizar su lucha. Coinciden en que el primero de ellos fue el movimiento neozapatista que salió a la luz en 1994, justo cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, un rasgo más de un mundo globalizado. Es un movimiento, fue un movimiento que defiende los derechos elementales de los pueblos indígenas de la región de Chiapas y que logró un fuerte alcance mundial a través de la articulación de organizaciones y movimientos sociales que comparten posiciones políticas. Es decir, es un movimiento que simultáneamente se volvió indígena, mexicano y global. 15 años después surge Iron Amor, también en el cruce de una economía globalizada, en medio de una fuerte tensión al interior de un Estado-nación, y que igualmente se inserta en una red de conexiones extragubernamentales y una red de alianzas étnicas e ideológicas que exceden lo nacional. Y podemos mencionar otros movimientos más. Por ejemplo, la lucha de los tribuyaquis por el agua, con la construcción de un acueducto, respecto a la construcción de un acueducto para llevar agua al Hermosillo, pues la construcción de ese acueducto les quita el acceso al agua y significa para esta comunidad la extinción, así de simple. Y así probablemente podemos ir añadiendo otros ejemplos más o menos conocidos que utilizan la tecnología digital y las redes sociales para conectar y movilizar a sus simpatizantes. Son movimientos que surgen de la inequidad y la discriminación, que aprovechan las posibilidades comunicativas, cuyo pegamento articulador sería una suerte de compromiso ético porque los problemas de las comunidades originarias son de todas y todos. Entonces, para cerrar e intentar responder a la pregunta que provoca este congreso, diría que la pregunta, diría que sí, que desde la perspectiva de la lucha indígena, que echa mano de las redes sociales, Iron Amor muestra que sí que es posible seguir hablando de globalización. Vamos a continuar con la doctora Graciela Martínez Sanse, que va a presentar la ponencia Eagle Speaker Publishing y el uso de las redes sociales para la promoción global de literatura de las primeras naciones. Nos regaña Miriam. Pues, yo les voy a comentar que este trabajo tiene que ver, yo sí voy diciendo, que este trabajo está relacionado con un proyecto colectivo del cual Alejandro Mercado, que está sentado aquí, es responsable, y este es un fragmento de uno de los aspectos que quiero yo trabajar. El trabajo colectivo es sobre comunidades virtuales y en ese trabajo sobre comunidades virtuales yo lo que estoy haciendo es ver cómo la Canadian Broadcasting Corporation, algo relacionado con lo que Will dijo, llega al siglo XXI, cómo quiere seguir teniendo público y cómo quiere dejar esa imagen de ser una institución meramente para los hombres blancos angloparlantes y de diversificarse. Entonces, es el marco general de lo que yo de la editorial de la que les voy a hablar hoy es el grupo que se llama Canada Rights. Canada Rights es un grupo auspiciado por CBC Books, por la línea de libros de Canadian Broadcasting Corporation, que no quiere decir que la institución publique los libros, sino que la institución hace visibles los libros para invitar a las personas que van a su página de internet a consumir literatura canadiense. Básicamente es anglo-canadiense, debo decir, no porque quieran excluir el mercado
francófono, pero existe una rama que se llama Société Radio-Canada que hace toda la promoción de los productos culturales francófonos, y me quiero permitir este paréntesis para decirles que no creo que sea tan efectiva la Société Radio-Canada para llegar al siglo XXI, porque no tiene ninguno de estos mecanismos. Es más, ni siquiera tiene una parte exclusiva sobre literatura quebequense o literatura producida en francés, ¿no? En CBC Books sí hay autores y autoras quebequenses, pero traducidas y traducidos a inglés. Canada Rights es una comunidad cerrada, solo puede uno participar en esa comunidad por inscripción. Tiene 14,000 miembros, por supuesto no, los 14,000 no son activas y activos, y aunque uno pensaría que es un grupo básicamente de autores y autoras blancos, no. Es un grupo de escritoras y escritores multiétnico. Y uno lo sabe porque, bueno, va uno leyendo lo que sucede en la interacción del grupo, ¿no? Después de estudiar el grupo, yo lo definí como una comunidad de práctica, es decir, una comunidad en la cual las personas interactúan para darse consejos y todo mundo sale con un aprendizaje de esa interacción. Y yo diría que es una especie de gigantesco taller literario. O sea, funciona como funcionan los talleres literarios, ¿no? Las publicaciones en Canada Rights tienen que ver con, por ejemplo, obra original. Hay muchas poetas en Canada Rights que suben sus poemas. Hay escritoras y escritores que son ilustradores y poetas, y entonces también suben sus ilustraciones o fotos. No hay audiovisual, no hay material audiovisual, eso sí. Entonces, además de subir obra original, suben recomendaciones para concursos literarios, que es algo muy importante. Bueno, en algún otro articulito que trabajé, lo que intento es ver cómo cuando la CBC promueve concursos literarios, está al mismo tiempo dando prestigio a las y los autores que participan en los concursos literarios y poniéndolos en el mercado para que la gente los lea. Además, hay publicaciones sobre procesos editoriales, no todavía no, sobre procesos editoriales, es decir, donde publico, recomiéndenme un agente para empezar a mover mi novela, recomiéndenme editoriales. La parte de taller en donde las personas suben un fragmento de sus novelas o de sus poemas para que la gente, los otros escritoras y escritores les comenten acerca de eso. Y luego hay una parte de hashtags que son lúdicos y donde la gente provoca, quiere provocar conversaciones. Y Jason Eagle Speaker, que es el escritor que yo elegí para esta mesa, es un iniciador de conversaciones. Como pueden ver, por ejemplo, ahí dice, Eve Bicott se dice, authors speak up for their people's rights and experiences, and your response is, this isn't the forum for that, you're part of the problem. Entonces, por ejemplo, había un hashtag que era hashtag 1492. Y entonces, él pone ahí hashtag 1492, ahí es donde mis problemas comenzaron. Y provoca a la gente para que le conteste, ¿no? Otro, miren, por ejemplo, que es en el
algo que me parece muy interesante de esta comunidad es que la gente se pregunta si tiene derecho a escribir sobre algo o alguien que no es. O sea, una escritora decía, yo soy una mujer blanca de mediana edad, o sea, una cuarentona o cincuentona. ¿A poco ahora solo voy a poder escribir sobre mujeres blancas y cincuentonas? Mis textos van a ser muy aburridos. Entonces, vean cómo él provoca la conversación. O sea, uno puede escribir sobre comunidades indígenas si uno no tiene sangre indígena. ¿Cómo puede uno escribir respetuosamente? ¿Cómo puede uno crear respetuosamente personajes en una novela sin que uno sea parte de esa etnia o de ese grupo de edad o de ese género? Bueno, la que sigue. Parte de su estrategia en Canada Writes es regalar libros. Entonces, lo único que él te pide es que tú hagas una pequeña reseña después de haber leído el libro. Ahí está el catálogo de su editorial, que consta de una sección de poesía, una sección de narrativa que puede o no ser autobiográfica, y una sección muy importante de novela gráfica, porque él es un ilustrador, ¿no? En Canada Writes, yo me puse en contacto con él para ver si yo podía citarlo, y le dije que me parecía que sus provocaciones estaban muy bien pensadas, y me dijo que él intentaba curar sus participaciones, ¿no? Y parte de esa curaduría, digamos, es el regalo de las publicaciones, la que sigue. Vean, estos son autores y autoras que ha publicado, por ejemplo, niñas activistas que hablan sobre el problema del agua en sus comunidades. En su editorial, eso sí, solo puede haber autores y autoras indígenas. La que sigue. Y luego también publica allí fragmentos de su autobiografía, que son sensacionales porque todos tienen un humor ácido acerca de lo que significa ser un chico de una reservación en ciudades blancas. Todas aquí en Canada Writes, todos los fragmentos de su autobiografía tienen fotos, ¿no? Esta es, por ejemplo, sobre su niñez y cómo solo durante una época solo se alimentó de determinada cosa que había en la escuela. Este es sobre cuando las luchas libres llegaron a su reservación y cómo nadie le creía que los luchadores habían estado en la reservación porque pues no había publicidad en la tele. Y hay otras sobre su abuela que son muy buenas, ¿no? Entonces el editorial no solo vende los libros, sino además, bueno, estas camisetas hay toda una campaña acerca de por qué los niños pueden y deben tener el cabello largo sin que nadie los moleste. La que sigue. Y del caso que les voy a hablar aquí hoy, nada más para darles una probada de a dónde me llevó Canada Writes, es este libro que se llama On Education and Residential School Graphic Novel. Este es un libro para personas no indígenas. Está pensado para que lo lean personas no indígenas
Es parte de 3, como ven, son 3 volúmenes. El primer volumen es para hablar de las escuelas residenciales. El segundo volumen es sobre los efectos de las escuelas residenciales, no solo en las generaciones que vivieron allí, sino en sus hijos y en sus nietos. Y la tercera parte es una novela autobiográfica en donde él habla de cómo llegó a ser un ilustrador. Vean, es muy interesante el texto porque está hecho como un cuaderno y tiene muchas... no es la letra, tiene, por ejemplo, estas son como, los muy jóvenes no sabrán, pero bueno, esas son como hojas hechas en máquina de escribir. Ese es el prefacio en donde nos explica que esta es una novela para que quienes no somos indígenas nos deseduquemos, nos quitemos nuestros estereotipos y nuestros prejuicios. Todavía, lo cierto es que todavía no hago un análisis serio de la novela, pero quería enseñarles todas las capas de trabajo editorial que hay. Estas no solo son, de un lado están las fotos históricas y del otro lado los sobrevivientes de escuelas indígenas de su familia, residenciales de su familia, ¿no? Y están todas selladas survivor. La que sigue. Aparte hay otra capa que es la de la prensa. Como podrán ver, este es un cuaderno de recortes. Desgraciadamente no se ve muy bien, pero los recortes están pegados sobre hojas rayadas de esas que van en carpetas de 3 aros. Todas estas son noticias que si uno las lee francamente se queda uno congelado. Como podrán ver, el descubrimiento de que se realizaban algún tipo de experimentos científicos con los niños en las escuelas, que ya se había avisado a las autoridades que los niños se morían o no regresaban a las escuelas. Sí, esta parte es muy buena. Y luego, replicando eso, estas no son noticias, pero se utiliza este tipo de gráfica para presentar testimonios. Todos estos son testimonios de sobrevivientes de las escuelas. Y aquí el leitmotiv es que se aprende el paternaje y el maternaje, ¿no? Hay mucha crítica sobre cómo algunos padres y madres no supieron educar a sus hijos, y lo que todos estos testimonios dicen es que cómo puedes tú aprender a paternar o maternar si fuiste arrebatado de tu familia y no creciste en una comunidad. Y además nunca se podía crear comunidad entre los niños y niñas de las escuelas, porque si hablaban en sus idiomas los castigaban, porque si hacían recuerdos del pasado los castigaban. Entonces, bueno, esta es otra diferente capa de presentación de los testimonios. Mi interpretación, sin todavía hacer mucho análisis, es que obviamente está presentada como si fuera prensa, un fragmento de prensa, porque nosotros le damos a lo que leemos en el periódico una calidad de verdad, de que lo que estamos leyendo es verdad y objetivo, y entonces por eso los testimonios están presentados así. La que sigue. Bueno, ahí está el cómic. Después de esta introducción,
está el cómic. Y como pueden ver, el cómic empieza a color, o sea, hay hojas antes, nada más hice una selección. Las hojas cuando el niño, este es un protagonista hombre, cuando el niño está en su casa y todavía en la naturaleza son en blanco y negro, y luego pasan, en color y luego pasan a estar en blanco y negro, y vean cómo hay retratados estos que son momentos que encuentra uno en muchas narrativas de las escuelas residenciales, como por ejemplo el corte de pelo, la obligación de utilizar un uniforme, el ir quitando unas características individuales para literalmente uniformar a los niños y a las niñas, porque también a ellas les cortaban el pelo. Bueno, ahí es exactamente cómo el cómic puede ayudarnos y las clásicas preguntas de y no es falso y no es una exageración, y etcétera, y bueno, él ahí hablando con gente que no es indígena. La que sigue, por favor. Esto es bueno, claro, a la observación de la sociedad no indígena, de por qué los padres y madres no defendían a los niños. Bueno, pues porque había una ley que obligaba a que los niños se fueran a las escuelas. ¿La que sigue? Bueno. No está completa la anterior. A ver. Claro. Miren, esta es como las monjas obligaban a las niñas a hablar inglés, ¿no? Es muy fuerte, porque entonces la monja obliga a la niña y tienen, ya saben, esta cosa, bueno, yo espero que a nadie le haya tocado, pero en mi época todavía, no debo hacer tal cosa, o sea, hasta Bart Simpson en el pizarrón, ahí dice, no debo hablar inglés, no debo hablar inglés, y la sangre es la de la niña cuando la monja le golpea la cabeza contra el cuadro, ¿no? Entonces, dice que no debo hablar en Blackfoot, no debo hablar en Blackfoot, no debo hablar en Blackfoot. Entonces, en español existe este dicho horrible de que la letra con sangre entra, y qué mejor ejemplo que ese, ¿no? Y bueno, no tiene redención, ¿no? El texto es muy sombrío porque hace el recorrido de la persona después de que del protagonista después de que deja la escuela, y cómo al haberle aplastado la voluntad, la autoestima, el espíritu, no encuentra redención posible. Y fíjense cómo al no haber redención, los dibujos están como cuando uno hace un papel, una bola de papel y luego la estira, así está la textura del dibujo, ¿no? Entonces, bueno, a la pregunta de cómo se globaliza la literatura, las literaturas indígenas contemporáneas que no entran en el circuito de las grandes editoriales, pues puede ser a partir de estas editoriales pequeñas que se sitúan en ámbitos en donde pueden visibilizarse más, porque además quiero decirles que todos estos libros yo los compré en Amazon México, o sea, no necesitaba yo estar en Canadá para poder tener acceso a este trabajo editorial. Muchísimas gracias. Ya hay muchas cosas que platicar, pero tenemos que esperar hasta que todos los ponentes para preguntas y respuestas. Se me olvidó que me tienen muy vista. Ahora vamos a ir con Jimena Flores de la Facultad
Canadá, la construcción de identidad en la poesía de Billy Ray del Pool. Gracias. Bueno, gracias. No, perdón. Me está gustando esto de ir en tercer lugar porque muchas de las cosas que se han hablado pues creo que tienen que ver un poco con lo que yo trato de trabajar con la poesía de Billy Ray Belcourt y como estas, tanto como la lucha de derechos, como qué puede hacer la literatura, ¿no? ¿Cuál puede ser la función de la literatura? ¿Qué podemos obtener de la literatura si prestamos atención, ¿no? Entonces, empiezo. La lucha por los derechos de los pueblos indígenas es una lucha global de diferentes pueblos buscando recuperar, proteger y vivir en su territorio. La lucha por conservar el territorio se enfrenta a una visión del mundo globalizada, donde el flujo de bienes, el flujo de personas, se limita por el valor económico que pueden traer a la nación. Y bueno, las consecuencias que pueden ser, en muchos casos para los pueblos indígenas, afectan mucho. Contrario a todo esto, el fundamento de la lucha por el territorio no se ciñe solamente como a los recursos o a la explotación de los mismos, ¿no? Sino a la relación que los pueblos indígenas tienen con el territorio, con la tierra, y cómo la tierra y esa conexión que tienen con ella determina de muchas maneras sus organizaciones sociales, políticas y económicas. Por eso yo creo que la difusión de la cultura ha sido importante, pues como indica Alfred Tayeyake, Native people can't survive disconnected from the land. The crisis of dependency we face, which is defined in psychological and spiritual terms, in addition to economic terms, requires a restoration of a relationship on spiritual, psychological, and physical terms between indigenous people and their land. Y entonces creo que es muy importante que esta recuperación, esta lucha de la que hemos estado platicando, no se entienda solamente como ese deseo por estar en un lugar, sino las relaciones que permite estar en ese lugar, la cultura que se desarrolla y que se tiene en ello. Y que el hecho de compartirlo en la literatura es una manera de empezar a imaginar qué podría ser ese mundo donde se pueden recuperar estos valores para volver a construir esta comunidad. Ahora bien, me voy a enfocar solamente en Canadá en este momento, porque me parece que la cultura en Canadá se ha vuelto también así algo muy importante, ¿no? Hay una gran inversión en proyectos culturales, en publicaciones, en que la noción de cultura canadiense no solo exista en Canadá, sino que se pueda exportar a otras partes del mundo, ¿no? Y me parece súper importante que incluso en su página del patrimonio canadiense dicen algo así como que buscan promover la diversidad global y compartir su experiencia histórica única como nación multicultural, bilingüe y de tratados, con un valor compartido de los derechos humanos. Entonces ahí es cuando yo veo como ese punto de tensión, ¿no? Porque Canadá se está construyendo a partir justo como de reconocerse y de presentarse como una nación multicultural que acepta, que da bienvenida a todas estas diferencias. Y como ya hemos visto y ya hemos platicado, pues sí hay como un desfase, ¿no? Cuando hablamos de las primeras naciones, los nativos. Y sobre todo ahorita que ya que existe como una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, es muy importante cómo Canadá ha ido diciendo que está de acuerdo, pero que al mismo tiempo no ha tenido o ha tratado de obviar como las cuestiones más importantes de esa declaración, ¿no? Y si bien muchos de esos intentos se han traducido como esta búsqueda de la reconciliación, que mucho está como en boca de todos, me parece que tanto la historia como la actualidad hace muy difícil que estos ejercicios no se vean también como otro proceso de asimilación. Y como ya se ha mencionado, me parece que uno de los ejemplos más importantes pues son las escuelas residenciales, porque pues como ya se ha dicho, no son solo
que mandan a los niños a una escuela para aprender otro idioma, sino que se educan bajo una religión ajena y se les un poco impone esta creencia del matrimonio, de cómo tienen que ser las relaciones, de cómo tienen que ser los roles de género, de cómo tienen que peinarse, vestirse, y bueno, hay que pensar en las implicaciones que eso tiene finalmente para la construcción de una identidad, ¿no? Si de raíz te quitan eso que te hacía sentirte indígena, ¿cómo te configuras ahora a partir de paradigmas diferentes? Y bueno, en el presente me parece que hay una presencia muy importante de la cultura indígena en Canadá. La relación con los escritores y escritoras indígenas es muy diferente porque hay muchos más espacios para que puedan ser publicados, aunque sea por editoriales un poco más pequeñas. A veces ya son publicados por editoriales más grandes, como el caso que les comento ahora de Billy Ray. A pesar de que la cultura puede percibirse un poco menos amenazante en la conformación del Estado canadiense, e incluso puede considerarse como valioso para la identidad nacional, esta identidad multicultural, de tratados, diversa, abierta. Me parece que los productos en sí, y como este tipo de textos, son muy interesantes por el planteamiento de fondo que tienen sobre precisamente pues, la cultura y la vida en Canadá. Entonces, quise hacer este acercamiento sobre todo a Billy Ray Belcher, porque él ha sido de los pocos, bueno, uno de los más notorios en Canadá que ha ganado el premio Griffin de Poesía en 2008 por este texto, que se llama This One, This Road, y además porque es considerado, bueno, fue considerado el escritor indígena emergente, no, el libro de poesía en inglés más significativo de un escritor indígena emergente en los premios Voces Indígenas de 2018, ¿no? Entonces él tiene como esta presencia tanto como en el imaginario canadiense de lo que es la cultura y en las comunidades indígenas que también entregan este premio. Tras el éxito de esta y otras colecciones, Belcourt ha saltado al mercado internacional produciendo versión estadounidense de su libro. Esta de hecho es versión estadounidense, no canadiense, y es un poco diferente tanto en cómo se organizan los poemas como pues unos textos que tiene dentro del mismo que me parece también muy interesante porque no está en la otra versión y es más iluminador en cuanto al trabajo que hace con la poesía. Y también ha sido traducido al español, francés, italiano, y creo que vi una traducción en turco. El trabajo de Belcourt es un ejercicio cultural donde se explora a nivel intelectual, espiritual y emocional la posibilidad de crear algo propio dentro de los paradigmas existentes y sobre todo a pesar de la pérdida que han sufrido estas naciones a través de los años. Su obra refleja la complejidad social y política del presente, el impacto de las redes sociales en las relaciones, de los movimientos sociales en el pensamiento y del capitalismo desbordado en el individuo y su comunidad. Si bien en ocasiones Billy Ray Belcher es desesperanzador, él enfatiza la importancia de problematizar el presente desde el deseo por crear una unión a partir de la construcción de una comunidad. Para este breve acercamiento, planteo que el trabajo de Belcourt es un ejercicio de autoteoría, en el que se apela desde la experiencia propia a la creación de nuevos paradigmas, tanto indígenas como queer, desde donde se pueden instalar los cimientos que Tayayake, cuando hablaba de la cultura, cree fundamentales para crear nuevas naciones indígenas. Y bueno, ¿quién es Billy Ray Belcourt? Billy Ray Belcourt es un escritor de la nación Red Cree en Alberta, Canadá, parte del Tratado 8, el cual se firmó entre las primeras naciones del norte de Alberta, del noroeste de Saskatchewan y del sureste de los territorios del noreste, al que luego se incorporó el noreste de Columbia Británica en 1899. Como en otras partes de Canadá,
El tratado aseguraba una relación pacífica entre las naciones y el gobierno canadiense, en el que ambos pudieran disfrutar los derechos y privilegios de los recursos, de acuerdo con un principio de coexistencia. La infancia de Belfort, dividida entre la reserva y la vida rural de Jusser de Alberta, forman parte de la visión y experiencia que tiene con el gobierno canadiense. Esta primera colección surge de unos escritos que publicó en un blog de WordPress, ahí escondido entre el internet, bajo el nombre de Nakinisowin, que significa resistencia en Cree, y que después fue transformado por la editorial Frontenac House en una colección llamada Disminuidor. En esta colección, los encuentros íntimos con hombres, las historias de violencia, racismo y discriminación de todos los días, son la materia prima para explorar lo que significa ser un hombre indígena queer en Canadá. En esta exploración hace uso de teorías feministas, teorías sobre los afectos y estudios afroamericanos para intentar explicar y construir una forma de indígena y queer que permite imaginar y resistir a la erradicación histórica desde una posición y cultura propia. En la colección, la versión en inglés, empieza con un prefacio, y su prefacio es básicamente un ensayo muy académico en donde explica por qué utiliza la poesía, por qué la poesía tiene esa forma inestable, cambiante y que no puede definirse o que no puede ser como delimitada, que le permite acercarse más a su yo, acercarse a su cuerpo, y en eso mismo de pensar que todo el esfuerzo por erradicar la cultura ha sido también a través del cuerpo, pues me resulta muy interesante que diga, la poesía me está acercando a mi cuerpo. Y que además dice que puede practicar una empatía radical, la cual piensa indispensable para imaginar la libertad que los gobiernos liberales no han podido y nunca podrán entregar bajo las estructuras educativas, sociales y políticas actuales. Reconoce también que su trabajo estético es una propuesta diferente de lo ordinario, pero que también ve como una respuesta posible, que posiblemente puede servir más que la teoría social y las discusiones políticas que han habido en Canadá, que en esencia no han cambiado la marginalización que viven los indígenas, sobre todo los indígenas queer, en el presente. Por otro lado, y al fin del texto, en el epílogo tiene otro ensayo que vuelve a resignificar todos los poemas que se leen de la colección y ancla su significado la propuesta de qué pasaría si se recuperaran otras formas de sociabilidad, en donde el individuo no existe, no es solo el individuo, sino que forma parte y es producto de todas las personas que lo han rodeado y cambiado, para bien o para mal. Y en esto pues también incluye los procesos históricos, las escuelas residenciales, el trauma que ha significado todo eso. Y que el reconocimiento de estas uniones y estas nuevas sociedades pueden ocurrir desde los lugares más oscuros y dolorosos, puesto que es desde donde se puede reconocer, desde esta postura de incomodidad, que hay algo en el mundo que no está bien. En mi lectura no solamente estoy intentando hablar de la historia de los pueblos indígenas en Canadá, sino también del estado generalizado de depresión y de crisis de identidad que se vive actualmente en el mundo por los distintos procesos económicos, sociales y pues las problemáticas que hay en el sector de salud, problemas económicos que han causado la forma de vida como consumista. Es interesante que se enmarque su colección con un prefacio y un epílogo, porque nos invita a otra forma de pensar y leer un producto cultural, en donde nos reta intentar comprender desde los conceptos e ideologías que nos comparte la visión del mundo que está intentando imaginar. Este ejercicio, algunos críticos lo han llamado un texto de autoteoría, ya que combina la autobiografía y lo corporal con la reflexión teórica y sitúa sus experiencias personales como condición sistémica que refleja la historia de opresión y resistencia de las naciones indígenas. El hecho también que en su Twitter y en su Instagram se llama Nakinisowin y al mismo tiempo se llama Cree Homo, nos hace ver la importancia del uso de las palabras para describirse y describir su presencia en el mundo, y el uso que puede hacer de esas palabras para desestabilizar preconcepciones de lo que significa ser indígena o queer en Canadá.
El término indigequeer, que más o menos fue lo que me introdujo al texto de Billy Ray Belper, en realidad viene de otra línea de pensamiento que fue acuñado por Lisa Coetzee en un festival de cine indígena queer. Y el término se utilizó justamente porque es como esa posibilidad de identificar ambas partes, ser indígena y ser queer, como en un nuevo concepto. Joshua Whitehead, es un escritor también indigequeer, habla de esta palabra como queer is a kind of confrontational label. It is one of those old reclamations that make people uncomfortable. Indigenous isn't really confrontational, although everything else about it is because we are still all over the globe resisting. So putting the world together makes this word I really like. Resulta realmente un término que no se define, pero que juega con las preconcepciones de ambas identidades y nos ofrece un punto de partida para empezar para repensar en lo que significa singular, lo que significa indígena o queer en singular y en conjunto. En estudios indígenas queer se señala la cuestión con la terminología es que busca empujar los límites del lenguaje, y ya que la construcción de género y sexualidad se produce históricamente a partir de prácticas discursivas ajenas a los indígenas, los cuales ahora la retoman y retrabajan según sus propias experiencias de discriminación y violencia. Además, la palabra queer o homo se propone como una postura crítica frente a la heteronormatividad, la cual sigue manteniendo un control violento sobre los cuerpos indígenas. En los poemas de Belper, la complejidad de ser homo, queer e indígena se desenvuelve en las relaciones interpersonales, usualmente en encuentros de Grindr o Tinder con hombres blancos, en muchas ocasiones mucho más viejos que él. Por ejemplo, en el poema que abre la colección, que se llama Love, Heartbreak, Our Fuck Buddies, escribe: Love is a native boy from northern Alberta who decided almost everything he does is an attempt to repair the brokenness of being that is indigeneity. Last month, Love fucked a security guard in the basement of a parkade at midnight. Locking the door behind Love, the security guard joked, "Don't worry, I'm not gonna kill you or anything." Love wonders if it is the possibility of being killed that partly animates his desire. En el encuentro describe la indigeneidad como el quebrantamiento del ser que busca arreglar en cada interacción, describiendo así la pérdida causada por la violencia, así como el ejercicio de restaurar su vida como su parte inseparable de su identidad. Incluso la representación del acto sexual como innegablemente atado a la violencia permite posicionar lo que es considerado personal y privado como algo público, e insiste en la dirección política que se encuentra detrás de un encuentro de esta naturaleza, donde su cuerpo siempre estará destinado a la destrucción, precisamente por las estrategias mediante las cuales se ha buscado eliminar cuerpos como el suyo y formas de pensar como el de su comunidad. Si bien la voz poética reconoce el daño profundo que encuentra una vida indígena en el presente, utiliza esa misma herida una y otra vez en distintos encuentros y eventos de la cotidianidad para explorar y tratar de enfrentar el dolor que ha formado parte de su indigeneidad, que reconoce en sí mismo y su comunidad. Al volverlo físico, utiliza su cuerpo como el territorio a defender y propone la búsqueda de intimidad no solo como un acto sexual, sino como una forma de entregarse al otro, ofreciendo su cuerpo como el terreno donde se visibilizan y combaten las estructuras femicidas por el simple hecho de seguir sobreviviendo, pero plantea formas de vida que acompañan y ayudan a su comunidad a sanar. El trabajo de Billy Ray en general es alucinante, es un trabajo teórico, afectivo y comunitario que busca replantear el fondo desde donde se construyen las relaciones. Lo que podría tomarse simplemente como un ejercicio estético es una propuesta teórica indígena que interroga y problematiza el estado actual de Canadá frente a las primeras naciones, pero también nos pone en la mira al mundo occidental y occidentalizado, que entiende también como la raíz del malestar colectivo que se siente en el mundo.
a partir de sus propias vivencias como un hombre indígena queer, recurre a diferentes marcos teóricos feministas, estudios afroamericanos y teorías del afecto para conformar su propia teoría sobre lo que significa ser indígena y queer en el siglo XXI. Y nos abre camino a imaginar otras formas de pensar y vivir en las que las conformaciones sociales y políticas puedan en primera instancia partir de un colectivo guiado por relaciones afectivas y la búsqueda colectiva por un estado de bienestar. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar de Osvaldo Lara, que es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, investigador sobre cine de los pueblos originarios en América del Norte y sobre cine de ficción y documental en relación con temas de diversidad étnica y cultural. Es maestro de estudios México-Estados Unidos por la UNAM, maestro en arte cinematográfico por el Centro de Cultura Casalab y maestro en escritura para televisión y cine por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su ponencia se titula La globalidad de los movimientos indígenas en las últimas décadas. Muchas gracias. Sí, por favor, muchas gracias. Para que se escuche, en el video. Estoy muy agradecido por ser parte de esta mesa, muchas gracias por la invitación. Evidentemente, bueno, como dijo Jimena, ahora pues es como va teniendo como cierta continuidad esta mesa, como que las temáticas van teniendo continuidad. Entonces, bueno, pues yo voy a intentar también de alguna manera a tratar de dar cierta continuidad a las ideas que mis compañeras que me antecedieron pues mencionaron, pero desde el punto de vista un poco como del sistema de Naciones Unidas. Esta ponencia se titula La globalidad de los movimientos indígenas en las últimas décadas y bueno, pues va a haber por ahí algunas ideas que tienen mucho que ver con lo que ya se mencionó ahora. Primero quiero comentar, decir si es necesario, hacernos la pregunta de si es necesario definir lo indígena para el sistema de Naciones Unidas. Y ni la Organización de las Naciones Unidas ni la Organización Internacional del Trabajo se han planteado en las últimas décadas o no se han planteado definirlo. ¿Por qué? Porque definirlo indígena sería de alguna manera pues ir en contra de lo que es ser indígena, y ser indígena es ser muchísimas cosas. Sin embargo hay una tendencia, ¿no? Y es una tendencia que ver con la experiencia colonial, de alguna manera tratar de definir, de sistematizar y de encasillar, ¿no? En ese sentido, bueno, los pueblos indígenas tienen una suerte de rechazo a las categorías políticas establecidas, ¿no? Y para ellas y ellos lo más importante es la autoidentificación. En ese sentido, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 33, y el convenio 169 de la OIT, en su artículo primero, dicen justamente que estos documentos aplicarán a todas aquellas personas que se autoidentifiquen como indígenas, ¿no? Bueno. Sin embargo, en el sistema internacional hubo un estudio encargado por Naciones Unidas a partir de 1972, que se concluyó hasta 1984, que fue un estudio bastante largo, que se conoce como el estudio Martínez-Cobo, que fue un estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas, que lo realizó José Martínez-Cobo, que en su párrafo 379 dice esta idea que ha sido como muy citada acerca de lo que son los pueblos indígenas en el sistema de Naciones Unidas, que dice que básicamente son aquellas comunidades que tienen una continuación histórica con las sociedades anteriores a las invasiones precoloniales, que tienen que ver con el territorio y las manifestaciones culturales como la religión, la vestimenta, lengua, bla, bla, bla. Son los sectores no dominantes de los territorios en los que hoy viven y se consideran distintos y distintas justamente a estos sectores dominantes que prevalecen
en estos territorios y están determinadas y determinados de alguna manera a preservar sus territorios ancestrales e identidad étnica. En ese sentido, pues es indígena toda aquella persona que pertenezca a esas poblaciones por autoidentificación. Eso dice este estudio Martínez Cobo, que el último informe fue de 1984. Ahora, como decía hace rato Graciela, que dice Jason Speaker, algo así, que el problema comenzó hace 5 siglos, pues sí, evidentemente, si pensamos en alguna especie de globalización o de globalidad de los pueblos indígenas, pues empezó desde que empezó el contacto en 1492. Entonces, desde entonces hubo rebeliones de los aztecas, de los incas en el siglo XVI y muchas otras. Aquí solamente menciono unas cuantas, ¿no? En el siglo XVIII con los Tupac Amaru, los Mapuche y los Wulebnik, en el siglo XIX. Sin embargo, hay algunos hechos importantes entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX que son importantes para comenzar a identificar esta internacionalización o esta globalidad de la presencia de los pueblos indígenas. Y es una de ellas el jefe Taupotiki Huiremu Ratana Maorí, que en 1924 fue tanto a Londres como a Ginebra para tratar de entrevistarse con gente, bueno, primero con el rey Jorge V, me parece, y con gente de la Sociedad de las Naciones en Ginebra para tratar un asunto de un tratado que había sido un tratado de 1841 de 1840 que había sido violado recientemente por los colonizadores neozelandeses, ¿no? Y también las reuniones que el jefe de la Confederación Iroquesa, que es una confederación que tenía, digamos, a 6 naciones, que es el jefe de Asqueja, también fue a Ginebra en 1923 para intentar lograr el reconocimiento de la Sociedad de las Naciones. Algo curioso es que, bueno, ni el jefe maorí, ni el jefe jefe canadiense fueron ni siquiera recibidos ni por el rey Jorge V ni por gente de la Sociedad de las Naciones. Antes de que muriera el jefe de Asqueja, dijo, no me recibieron y yo soy el jefe de la Sociedad de las Naciones más antigua que existe en este planeta, que es justamente de esas 6 naciones. Bueno, en ese sentido, pues desde principios del siglo XX fue evidente una ausencia de protección jurídica internacional para los reclamos de los pueblos indígenas. En ese sentido, bueno, el Pacto de la Sociedad de las Naciones de 1919 pues se comprometía a tratar de manera equitativa a los pueblos indígenas que vivieran en los territorios miembros de la Sociedad de las Naciones, pero no fue así. Luego la OIT se encarga, a partir de 1921, le llama la atención algunos temas que tenían que ver con el trabajo y los pueblos indígenas, y entonces hasta 1930 se firma el convenio número 29 sobre trabajo forzoso, y luego en 1957 el convenio 107. Sin embargo, ambos convenios pues, son asimilacionistas, ¿no? Es decir, responden a estas ideas de esta progresiva integración a la cultura no indígena occidental como modelo universal de desarrollo. Y después, bueno, muchos años después, la Academia Latinoamericanista identifica como el inicio de la internacionalización de los movimientos indígenas con la Conferencia de Barbados en 1971. Pero por otro lado, la Academia Anglófona de alguna manera identifica este nacimiento de la globalización de los movimientos de los pueblos indígenas con el Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas en 1975. Como podemos ver aquí, pues ambos eventos de alguna manera buscaban
algo muy similar, ¿no? El reconocimiento de los pueblos indígenas por el orden internacional, mientras la conferencia de Barbados, por ejemplo, entre 1971 y 1990, emitió 3 declaraciones. En la primera declaración, con un corte muy latinoamericanista, en la primera hablaba de las responsabilidades de por qué los pueblos indígenas estaban en la situación en la que estaban, y hablaba de las responsabilidades de los estados, de las misiones religiosas, de los antropólogos y de las mismas naciones indígenas. Y por el otro lado, el Consejo Mundial de 1975, encabezado por George Manuel, el presidente de la Hermandad Nacional India de los canadienses, pues ellos también buscaban consolidar esta estructura global, promover la unidad, facilitar el intercambio de información y muchas otras cuestiones. Los vínculos transnacionales fueron ya muy evidentes en esta década de los 70, justamente entre los canadienses y o sea, entre integrantes de los pueblos indígenas canadienses y entre maoríes en Nueva Zelanda. George Manuel nuevamente fue enviado a varias visitas oficiales, justamente para tener discusiones comparativas sobre la gobernanza y sobre los tratados indígenas en estas dos naciones, entre estas dos naciones. A esta discusión, de alguna manera, también se unieron indígenas estadounidenses e indígenas australianos. También, como decía hace rato la doctora Liliana, el Red Power también es de alguna manera una influencia tanto para Canadá como para los movimientos indígenas de otras partes del mundo. Fue un ejemplo exitoso de vínculos entre las naciones indígenas en el mundo. Por ejemplo, atrajo la atención de los samis del norte de Europa. En Nueva Zelanda surge el grupo de las panteras polinesias inspirado en las panteras negras estadounidenses. Sin embargo, es muy criticado el Red Power por las mujeres indígenas porque consideran como patriarcal y opresivo esta idea del guerrero masculino dominante. Y también fue un movimiento, como Liliana Cordero mencionó hace un momento, que influyó a los jóvenes indígenas, a los jóvenes canadienses indígenas. En los 80, bueno, ya se empieza a hablar de una declaración. En 1982 se crea el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de Naciones Unidas. El 9 de agosto de 1982 es su primera reunión, y esta fecha es importante recordarla después. No obstante, bueno, fuera un grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas, pues empezó a funcionar con personas no indígenas, y es hasta 1983 que se les invita a las poblaciones indígenas a trabajar estos asuntos. El convenio 107 de la OIT ya resultaba bastante arcaico, y también en los 80, o sea, en el 86 se empieza a revisar aquel convenio, y en 1989 se firma el nuevo convenio 169. Llama mucho la atención de cómo un logro para esa época fue que en ese documento se reconocía el estilo de vida permanente y perdurable de los pueblos indígenas, y entre otras cosas también hubo un reconocimiento de las aspiraciones de estos pueblos a ejercer control sobre sus instituciones, sus formas de vida, su desarrollo económico y de muchas otras cosas. ¿Por qué digo que llama la atención? Porque pareciera ser que antes no tuvieran esas aspiraciones, ¿no? O no hubieran visto a los no indígenas que evidentemente como pueblo tenían esas aspiraciones. Iba a decir algo sobre ok. En la década de los 90, perdón, ya me acordé. Sí, que justamente tiene mucho sentido esto de reconocer que su estilo de vida es perdurable, la verdad. Pues es que recordemos el indigenismo, recordemos el asimilacionismo. Mencionaba hace rato la doctora Liliana Cordero, funcionario canadiense que habló de terminar con el problema indio en 1920-1921, este documento que saca Duncan Campbell Scott, y dice incluso hay que matar al indígena que tienen los niños indígenas, hay que matar al indígena dentro de los niños indígenas. Claro, por eso muchos años después dicen, no, es que reconocemos que tienen un estilo de vida perdurable, permanente, quieren seguir viviendo. No.
En la década de los 90 de alguna manera llaman la atención pues todas las protestas que hay en torno a la celebración del quinto centenario. 1993 es declarado el año de los pueblos indígenas. En ese mismo año se da el Congreso de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, y ahí se establece la Declaración y Programa de Acción de Viena, que recomienda la creación de un foro permanente para cuestiones indígenas. 1993 se presenta, digamos, después de aquellos trabajos que empezaron en 1982, con la declaración se presenta el primer proyecto, ahí está. Sin embargo, la revisión duró muchos años más. 1995, entre 1995 y 2004 ocurrió el primer decenio, porque hubo otro, Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Entre sus logros estuvo declarar el 9 de agosto, que les dije hace rato, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el 9 de agosto, para conmemorar el día de la primera reunión del grupo de trabajo de 1982. Bueno, como parte de los logros de este primer decenio fue la creación de este foro, que ya se había recomendado desde 1993, la instauración de un programa de becas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Luego, en 2005-2014 hubo una segunda década internacional de los pueblos indígenas del mundo. ¿Por qué? Porque se pensaba que en ese primer decenio, entre el 95 y el 2004, se firmara la declaración, pero no se firmó, pasaron muchos años y no o sea, llegaron al 2004 y no se había firmado, y fue hasta 2006 que la revisión concluye, y el 13 de septiembre de 2007 se aprueba la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con 143 votos a favor, 11 abstenciones y 4 votos en contra, de Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Bueno, para hablar un poco de la declaración, quiero decir que la aplicación depende del compromiso de los países, evidentemente. Gracias. Evidentemente, pues no es una declaración, no es un documento vinculante, como se menciona en el terreno legal. Depende de que los países adecúen sus legislaciones para poder llevar a cabo las recomendaciones de esta declaración. Y un tema importante pues es justamente el de reforzar los derechos colectivos sobre la tierra. ¿Por qué hubo estas abstenciones y estos países que votaron en contra? Porque muchos países decían, es que en mi país ya están protegidos los derechos de los pueblos indígenas, entonces no tengo que reconocerla. Bueno, otro tema importante de la declaración fue el de la autonomía. Aquí me interesa mucho mencionar cómo, bueno, aunque la declaración señala los artículos 3, en el artículo 3 reconoce el derecho a la libre autodeterminación y el 4 reconoce el derecho a la autonomía y al autogobierno. Los pueblos indígenas en el derecho internacional público no son tratados como pueblos, es decir, en el derecho internacional público los pueblos se vinculan con la autodeterminación, pero los pueblos indígenas no. Entonces los estados se cuidaron mucho de que esta autodeterminación no significara independencia, no significara autodeterminación nacional y que tampoco significara secesión. Y tenían mucho miedo, decían, es que queremos cuidar nuestro territorio y nuestra paz interna, no sé cómo decirlo. Sin embargo, a ellos no les interesó eso hace 5 siglos, ¿no? O sea, llegaron y establecieron fronteras arbitrarias que no tenían absolutamente nada que ver con los usos turbios de los pueblos indígenas. Pero bueno, en ese sentido hay una cláusula entre los países que terminan firmando, adoptando esta declaración, como por ejemplo Canadá, la terminan firmando porque establecen esta cláusula limitativa, en la que dicen en su artículo 46, nada de lo contenido en la presente declaración se entenderá en el sentido de que autorice o aliente acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de los estados soberanos e independientes. Voy a seguir avanzando porque ya se me termina el tiempo.
hace rato la doctora Liliana también mencionó al ZLN, y entonces en esta última parte quiero mencionar justamente la importancia del ZLN. ¿Por qué? Porque el ZLN fue de alguna manera el primer movimiento en el mundo, indígena o no indígena, que empezó a la información empezó a correr por la internet. Digamos que el ZLN y la internet nacieron de la mano. Es decir, menos de 90 días después del nacimiento del ZLN, antes de que terminara marzo de 1994, hoy podríamos ver así como, ay, pues pasó mucho tiempo, ¿no? 3 meses después. No, pero en 1994 las cosas no eran así como son hoy. Ya existe una página que había hecho un estudiante de Pensilvania, Justin Paulson, y ya estaba empezando a tener intercambio con muchas y muchas otras personas interesadas en el tema de los zapatistas para por ejemplo, traducir textos, traducir información. Entonces, bueno, a los pocos meses ya había colectivos en Barcelona, Milán, París, Amsterdam, Roma, Estados Unidos. Lo que funcionaba ahí con el tema de la internet eran las listas de correo electrónico y las páginas web. Uno podría decirlo, pues nada, ¿no? Pero era 1994, ¿no? Luego viene 1999 el movimiento alternatista en Seattle, el movimiento anti-globalización, y se crean los Independent Media Center, que son conocidos como los Indie Media, en donde la lógica era don't hate the media, be the media. Es decir, no odies a los medios de comunicación, tú sé tu propio medio de comunicación. Entonces, lo que hacían los indie media era personas que iban a las marchas, y todo eso ya van a sacar mi tarjeta roja, que iban a las marchas, iba a hacer este movimiento para decir que grababan, pero no, ni siquiera había teléfonos inteligentes en 1999, con otro tipo de cámaras, tomaban fotos, bla, 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 y entonces iban a su casa y entonces ahí ya subían toda esa información. Viene, rapidísimo, la web 2.0 en el 2004, que posibilita ya otro tipo de, o sea, la información corre de otra forma, ¿no? Algunas empresas que hacen contenidos a través de la internet se lavan las manos y dicen, bueno, ya no vamos a producir contenidos, ahora los van a producir los mismos usuarios, ¿no? YouTube, bla, bla, bla. Entonces, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación y de la web 2.0, se dan, por ejemplo, todos estos movimientos como la primavera árabe, bla, bla, bla. Luego viene, bueno, esto tiene que ver con eso, con el acceso a las TIC. Y luego viene I Don't Know More, del cual la doctora Liliana ya habló, pero I Don't Know More es importante porque justamente es un movimiento que nace por Twitter. Bueno, nace por estas 4 mujeres indígenas en Saskatchewan, noviembre de 2012, en el que ellas empiezan a intercambiar información con gente de Canadá, de los Estados Unidos, bla, bla, bla. El siguiente mapa es un mapa este mapa nos dice, bueno, lo extraje de la internet recientemente, en todas aquellas ciudades en las que a las pocas semanas hubo manifestaciones en apoyo a I Don't Know More. ¿Por qué? Por Twitter, por las redes sociodigitales. Y finalmente, recientemente, la nación Wet'suwet'en de Columbia Británica, que ha tenido problemas con empresas energéticas, entre ellas Coastal GasLink, bueno, tiene 10 años tratando de alguna manera de impedir que estas empresas energéticas atraviesen conductos sus territorios, y lo han hecho a través, por ejemplo, de Facebook. Entonces, hay un grupo que se llama Giving and Checkpoint, que bueno, hoy se llama así, pero hace 3 años se llamaba de otra manera, no tengo claro por qué cambió de nombre, pero bueno, rapidísimo, en 2020 tenía 53,000 seguidores, de los cuales, bueno, entre enero y febrero hubo algunos hitos de este movimiento, hubo algunos hechos importantes, que, por ejemplo, en enero este grupo tuvo 133 publicaciones, las cuales tuvieron 30,000 reacciones, y un solo video tuvo 11,000 reproducciones, expulsado. En febrero de 2020 hubo 294 publicaciones con 158,000 reacciones, o sea, likes y demás, y 120 videos, los cuales tuvieron 655,000 reproducciones. ¿Qué quiero decir con esto? Todos cuando estamos viendo el Facebook y bla, 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 que vamos scrolleando, hay videos que se activan y evidentemente no los vemos.
Evidentemente creo que estas 150,000 no fueron reproducciones que la gente las vio completas, pero fueron 650,000 ocasiones en las que se pudieron ver esos videos, ¿no? Estas son algunas imágenes de interacción que hubo justamente. ¿Y qué pasó en las calles? Lo mismo. Entonces esta interacción, esta suerte de conexión entre lo que ocurre en las redes y en las calles es lo que algunos autores llaman las multitudes conectadas. Y bueno, las conclusiones ya lo tengo. Sí, es lo peor que se queda uno sin hilo. Pero bueno, muchas gracias. Bien. Y para cerrar la mesa, tenemos la ponencia de Claudia Lucotti, licenciada y maestra en Letras Inglesas por la UNAM, profesora de tiempo completo del Departamento de Letras Modernas desde hace 35 años y coordinadora de la Cátedra Extraordinaria de Estudios Canadienses Margaret Atwood Carrier. Y su ponencia se titula Reflexiones en torno a la traducción y la obra de la poeta Cree Louise Hall. Muchas gracias y también gracias a Graciela por serme un poco el brazo para estar aquí hoy. Yo ya, como queda claro, llevo muchos años aquí, ya me quiero jubilar, quiero seguir estudiando náhuatl, Cree, y traducir yo a Louise Hall al español, pero con estos compromisos de no, muchas, porque por otro lado me pone a pensar más. Pero esto del tiempo, porque quería nomás, ligado a lo que decía Will en su plática inicial, en la UNAM, tanto en el CISAN como en la facultad a través de la cátedra, llevamos muchos años dialogando con temas indígenas de Canadá. No es una moda, una cuestión novedosa que estamos nomás tomando nota de lo que se está haciendo en Canadá. Sí hay como un interés auténtico de tiempo por todos estos temas y además desde formas propias donde la traducción es crucial y todo el diálogo entre lenguas. Hace muy poquito, por ejemplo, Julieta, que está sentada ahí, se organizó un homenaje, a Sylvia Plath, que no es canadiense, pero pertenece, digamos, a lo que entendemos por Norteamérica, en parte, y en el homenaje lo que hicimos fue con una alumna zapoteca, se tradujo un fragmento de Sylvia Plath del inglés al zapoteco y se leyó a Sylvia Plath en zapoteco en el homenaje, lo cual pone un poquito, son gestos muy sencillos, pero muy realistas y donde se pueden un poco interrogar o revisar o rediseñar las redes de comunicación, de diálogo, de conocimiento en todo este tejido tan espeso que es Norteamérica hoy, y donde nadie tiene, digamos, por suerte, una receta ideal acerca de cómo hacer este diálogo. Bien, voy con lo mío, si no me van a pasar la tarjeta como Dios mando. Título de la mesa: Construcciones indígenas norteamericanas desde, o incluso yo diría para, la globalidad. En el caso mío, estas reflexiones en torno a la traducción y a la obra de Louise Hall, y los pongo por separado, no es solo traducir su obra, es la traducción ligada a su obra desde distintos modos. Y también, igual que Graciela, work in progress, hay mucho que todavía no tengo muy claro, pero ahí andar. Okay. Este proyecto que es acerca de la presencia de poéticas de la traducción en la obra de mujeres indígenas contemporáneas de México y Canadá,
y sus aportaciones a la práctica y a los estudios de la traducción en estos tiempos de globalidad interrogada. Y en este proyecto lo que hemos hecho con Luis Hall, bueno, no en persona, porque fue en pantalla por la pandemia, y con Irma Pineda, una poeta zapoteca, todo esto, digamos, yace, enriquece, son los pilares de mucho de este proyecto. Bien. Rápidamente retomo y sintetizo, comienzo muy brevemente con unas ideas sobre globalización y traducción. El estudioso irlandés de la traducción y la traductología Michael Cronin, en Translation and Globalization, habla de cómo la traducción hoy, de manera más que evidente, es ideally placed to understand both the transnational movement, that is globalization, and the transnational movement, which is anti-globalization. Sin embargo, para él, este sigue siendo un tema pendiente, ya que muchos de los estudios sobre el tema tienden a posicionarse de modos algo extremos y poco conducentes a reflexiones complejas, al considerar este ejercicio al que se recurre crecientemente como o una bendición o en su defecto como una maldición para minorías localidades. Sumado a ello, Cronin explora las dos áreas que han recibido más atención. Una, la traducción como ejercicio práctico, funcional, instrumental, que debe apoyarse en toda la tecnología a su alcance para encourage o promote understanding, aunque no se explica más así qué quiere decir eso. Y la segunda, un centrarse en un ejercicio de la traducción literaria, así como de su correspondiente crítica, detallada, preciosista y muy propensa a emitir juicios de valor muy subjetivos y contundentes. Nada de esto contribuye al estudio sobre el tema que Cronin encuentra faltar. Por suerte y como paliativo para el poco feliz panorama anterior, aquí entra en escena una teórica canadiense de la traducción, Sherry Simon, autora de algunos textos indispensables sobre el tema, como Gender in Translation, que fue histórico en su momento, y Translating Montreal. De todo lo que ella ha escrito, aquí retomo de modo muy resumido algunas ideas centrales de Translating Montreal, que incluso Simon vino a la UNAM, a Filosofía y Letras, cuando lo estaba elaborando y se dialogó mucho sobre este libro. En Translating Montreal plantea, por ejemplo, que para hablar de complejas prácticas entre lenguas en contacto, en contextos históricos, políticos y sociales muy cargados, el uso del concepto de hibridez en extremo marcado por lo biológico tiende a acabar funcionando como un simple recolector de características diversas, a veces fusionadas, a veces no, razón por la cual resulta muy impreciso para permitir un seguimiento adecuado de los múltiples y complejos procesos que se dan cuando dos o más lenguas entran en contacto. Es por eso que Simon propone usar el término de traducción. De hecho, habla incluso de utilizar la expresión perverse translation, y aquí recordemos que perverse en inglés por lo general remite a una acción realizada deliberadamente de modo irracional o inaceptable, aclarando que lo adopta para así poder incorporar una gran multiplicidad de prácticas tradicionalmente vetadas, pero que en efecto resultan del contacto vivo entre lenguas y que va mucho más allá del simple traspaso de un término de una lengua a otra. Como ejemplos de este tipo de traducción que propone, menciona las poéticas translinguales, la interferencia creativa, la no traducción, la traducción sin un original. Y además de estas, yo agregaría las cadenas de traducción en distintos idiomas y todas las distintas formas de autotraducción, que es otro universo con muchísimo
potencial y donde la autotraducción en mujeres indígenas puede ser muy distinto lo que sucede en México a lo que sucede en Canadá. También de interés para mi propuesta es el hecho de que Simon concibe a los traductores como seres que viajan entre lenguas, convirtiéndose así en figuras fundamentales, ya que son ellas quienes sentarán muchas de las bases concretas a partir de las cuales las distintas realidades culturales entrarán en contacto. Ahora quiero sumar a esta propuesta de Simon sobre la traducción como ejercicio potencial socialmente significativo algunas reflexiones puntuales del reconocido pensador portugués Boaventura de Sousa Santos, sobre todo las que aparecen en su libro Una epistemología del sur, cuando habla de que el surgimiento de un mundo mejor solo será posible en la medida en que propiciemos una conciencia creciente de que habitamos una realidad en la que conviven una multiplicidad de formas distintas de conocimiento y que la tarea central reside en la práctica de ejercicios de traducción interlingüística e intercultural, pero que dejen constancia de todo tipo de diferencias, incompletudes o ausencias entre sistemas. Estos muchas veces siempre producto de perversos en sentido a nuestros ejercicios de poder. Asimismo, de Sousa Santos aporta una serie de reflexiones en torno a la figura del traductor, aunque lamentablemente todavía el tema de género le cuesta a de Sousa Santos siempre habla de traductor. O sea que para él esta tarea la deben llevar a cabo representantes comprometidos de los grupos involucrados que conozcan bien las prácticas y los saberes del grupo que representan. Traductores críticos dotados de un saludable sentimiento de la necesidad imperiosa de ampliar el presente para incluir otras experiencias que dialoguen como puedan con las nuestras, para crear sentidos y direcciones precarios, concretos, de corto alcance, radicales, inciertos, pero finalmente compartidos. Solo así lograremos, a partir de la construcción de una globalización contrahegemónica, la producción de intercambios cognitivos, sociales y emotivos para crear redes de inteligibilidad recíproca, cuidando siempre los problemáticos desequilibrios entre lenguas y culturas dominantes y otras minoritarias. Habiendo pues ofrecido muy sintéticamente del peligro que corre y por otro lado el potencial que tiene hoy día la traducción en este mundo globalizado y en crisis, me baso en esto para hablar iluminadoramente, espero, de la traducción en el caso específico de Luis Alf, por considerar que aporta material valioso. Es una poeta cree, también llamada Sky Dancer, nacida en el 53 en Alberta, Canadá, estuvo en y sobrevivió la escuela residencial de Blue Quills para luego estudiar en la Universidad de Regina. Ha escrito varios libros que figuran como poesía, ganado premios importantes y fue hasta enero la octava poeta laureada del Parlamento de Canadá, por todo un año. En términos generales, su obra se describe como, y aquí me baso en Wikipedia, porque me interesa siempre visibilizar críticamente lo que se dice de la literatura indígena de Canadá en las redes de mayor circulación. Eso me lo enseñó Jimena. Pues una obra en la que uno figuran sus antepasadas y mujeres en general, muchas de ellas ligadas a la historia del comercio de pieles que marcó a Canadá. Dos, en su obra se retoma no solo esta historia, sino también las tradiciones y la cultura aquí en general. Tres, que si bien su obra está escrita en inglés debido a que
Calv, como la mayoría de los autores indígenas de Canadá, perdieron total o parcialmente sus lenguas propias gracias a las escuelas residenciales, eso lo digo yo, no aparece tal cual en la wiki. Su obra está marcada por la inclusión tanto de palabras en Cree, code switching, como de estructuras gramaticales subyacentes características del Cree, lo cual puede considerarse como una forma de inglés no estandarizado llamado Cree English. Pero nunca se habla de la presencia de la traducción. Por otra parte, hay numerosos trabajos académicos en las bases de las universidades, etc., trabajos serios, más que lo que hay en Wiki, que exploran su obra de modos iluminadores desde distintas perspectivas, como por ejemplo las cuestiones de género que debería leer de Sousa, el humor o la traducción cultural que conforma una parte central, aunque no total, del tema que en este caso me interesa. Para este caso, pues mucha de la crítica presta atención a la presencia de diversos ejercicios de traducción cultural, es decir, ejercicios que buscan expresar en inglés referencias a una visión del mundo Cree ajena a la lengua y cultura anglo, y que de modo significativo replican los ejercicios que tuvieron que realizar las comunidades indígenas para traducirse a los códigos impuestos por los settlers blancos. Un ejemplo de ello es un trabajo de la doctora Lorena Chávez, que explora la presencia en la obra de Calv de la traducción de un acto narrativo oral con todas las ricas y complejas características que esto tiene para las culturas indígenas a un texto escrito e impreso y gobernado por reglas escriturales y editoriales particulares. El peso de las editoriales es todo otro tema, ¿no?, a trabajar. Chávez y otros críticos han tendido a clasificar esta práctica como un experimento literario marcado por la hibridez, otra vez este tema. Es decir, y aquí cito a Penny Petrone, por un ligar the sacred and the profane, the individual and the tribal, the past, present and future. Y además de esto incluye the teller, the listener, the tribe and the land and the universe. En el caso específico de Calv, la considera una mediadora lingüística o traductora que cabalga entre el sistema cultural de partida y el de llegada, y que como escritor postcolonial se mueve entre los códigos de su cultura nativa y aquella del excolonizador. Sin embargo, considero que muchas de las reflexiones anteriores, si bien analizan e iluminan muchas veces de manera muy enriquecedora la obra de Calv como una obra en resistencia que surge de una epistemología y metodología indígena Cree, pero que dialoga con lo occidental a partir de procesos de traducción lingüística o cultural, quisiera complementar dichas lecturas para incorporar los conceptos de reverse translation de Simon e impulso globalizador contrahegemónico de Sousa Santos, por considerar que eliminan facetas de su producción consideradas. Para ello, si bien tendré presente toda su obra, prestaré particular atención a su último libro, Oasis, Guilty and Disheveled, del 2021, así como al conversatorio que suscribimos con ella en el marco de toda una serie de conversaciones que organizó la cátedra Atl-Obomisawinwa con poetas indígenas de México y Canadá en noviembre de este año, y que pronto les pasaremos el link para que puedan conocer todas estas entrevistas. Calv, en su obra escrita y a lo largo del conversatorio que se tuvo con ella, emerge cada vez más como una traductora, como las que proponen Simon y de Sousa Santos. Una traductora que por un lado desobedece y estira los límites de lo que entendemos por traducción,
además de que encamina su práctica hacia una serie de objetivos que buscan promover el diálogo, o al menos un intento, un inicio de diálogo honesto, realista, contextualizado y transformador entre culturas. Y por si esto fuera poco, al hacerlo también visibiliza, subraya, interroga su papel vivo, cambiante como viajera entre lenguas, alejándolo de manera radical tanto del de una traductora simplemente utilitaria, neutral e invisible, así como del de una traductora protagónica y belletrista. El resultado de esto es que convierte al acto y proceso de traducir, y no solo al producto obtenido, en un centro de interés, de discusión y de reflexión para todo esto. Hal claramente viaja, va y viene entre el inglés y el CRI, pero según mi propuesta, este ejercicio lo realiza no solo o no tanto para plasmar en inglés con algo de code switching una cosmovisión y cultura CRI, sino que pone en práctica, al estilo del reverse translation de Simon, formas no convencionales de traducción, como por ejemplo instancias de no traducción significativas o incluso de traducción sin un original. Y lo que logra con ello es entonces, y retomo la cita de Jesús y Santos, crear sentidos y direcciones precarios y concretos, de corto alcance, radicales, inciertos, pero compartidos entre estas dos lenguas culturas. Y a esto hay que sumarle que realiza este viaje, este intercambio, con clara conciencia de que su lengua, my language, una y otra vez en el conversatorio está esto, my language, es el CRI, una lengua dañada, incompleta, que habla pero que no escribe con soltura, ni a la que puede incluso ella misma traducirse al CRI. Pero que aún a pesar de todo ello, o quizás justamente debido a ello, quiere establecer un diálogo entre estas dos presencias muy desiguales. Además, no solo busca establecer este diálogo, contacto entre dos lenguas y culturas, sino que lo visibiliza, lo comenta, poniendo así sobre la mesa tanto al producto como al proceso, e incluso por extensión a ella misma como figura agente traductora. ¿Y qué decir de esta figura que cada vez más se niega a funcionar desde el anonimato, que era la regla de oro para la traducción clásica? A lo largo del conversatorio, Hal emerge como una agente activa, comprometida con su lengua y su cultura, y que a pesar de lo desventajosa de la realidad de esta, busca contribuir una y otra vez a que resista. Pues como dice más de una vez, I don't want my voice to be wrong. Y lo dice en inglés, pero referirnos al tema. Y cuenta del enojo que siente cada vez que no se puede evitar. Sumado a ello, resulta notable cómo a pesar de todo vive esta experiencia, este viaje incierto e inconcluso entre el CRI y el inglés con humor, con disfrute. Su relación con Hal es otra arma en la resistencia, ¿no? Había una pinta en la Facultad de Filosofía y Letras que a mí se me hace inolvidable: la revolución será gozosa o no será. Y Hal, su relación es viva, es gozosa entre el inglés y el CRI. Es una relación viva, pensante, en proceso. De hecho, es un proceso que contempla, que incluye el futuro, como bien queda registrado en el conversatorio y en prácticas posteriores, donde manifiesta su interés por ser traducida al español, si las quedan me lo permite, así como algunas lenguas indígenas de México, para así, a través de una cadena de textos cada vez más larga, continuar promoviendo el contacto, el diálogo, y entonces poder ampliar el presente para incluir otras experiencias que dialoguen como puedan con las nuestras. Y
Y si bien el futuro que le espera a una propuesta, una poética como la de Kaf es incierto, hoy por hoy posee un potencial transformador para ella y todos sus lectores y escuchas, un potencial que sin duda puede fungir como antídoto, aunque pequeño, como contrapeso, aunque pequeño, para algunas de las prácticas más empobrecedoras y menos comprometidas con un mundo mejor que se están dando dentro del universo de la traducción comercial, neutra, impersonal. Tenemos tiempo para 7 minutos nada más para una pregunta y una respuesta. Bueno, es que el comentario que yo iba a hacer es muy personal. Yo me siento, pues siempre he estado entre Canadá y entre México, y lo que me asombra más de esta mesa es que estos temas no los escucho hablar en Canadá. Pues que vengan a México al Congreso. Y es, o sea, estoy inmersa, doy clases, estoy en una universidad, es el mismo contexto. Y es muy fuerte como no se puede hablar todavía. Hay denuncias que empiezan, pero no se habla. Y eso habla muchísimo de todo lo que mencionó Claudia, que además no es un tema de moda, sino que se lleva haciendo tanto tiempo y específicamente lo que no se sabe. Y a la capital. Y la facultad de clase. Todavía hay tiempo para otra pregunta o comentario. Pues gracias por decirlo, porque así por lo menos sabemos la importancia y la relevancia que tiene. Siempre, además, yo le decía a Will, y Will decía que yo tenía síndrome de la impostora porque siempre me da mucho miedo hablar de Canadá. He estudiado desde México en congresos donde hay canadiólogos canadienses y canadiólogas canadienses, ¿no? Pero comentar algo, ¿puedo? Sí, Justamente algo justo de lo que decía Graciela en la exposición que dice, desde dónde vamos a hablar y la ética, ¿no? Desde el estar, desde el estar en el campo, desde la ética, es la pregunta que nos hacemos los antropólogos, trabajadores sociales, ¿no? Pero cuando son justamente investigaciones comprometidas de la experiencia, de la vida cotidiana, entonces pues, esa sería como la respuesta, podemos hablar desde ahí. Buenos días, ya buenas tardes casi. Soy profesor de la Universidad Agraria de La Habana, en Cuba, y con respecto al tema de los elementos desde el punto de vista indígena, nativos, en Cuba no tenemos estas características, ¿no? Sabemos que por el proceso de colonización fueron prácticamente extinguidos, pero sí hace aproximadamente 100 años atrás, 180 años, hubo corrientes migratorias desde Yucatán hacia Cuba. Esto no es muy conocido, pero soy de una zona en el interior de Cuba, a 70 kilómetros de Ciudad de La Habana, donde han permanecido en comunidades, vamos a decir, limitadas, donde han preservado su cultura. Incluso el cónsul en su momento de Guatemala y de México han tenido visitas por allá y hay determinados proyectos. Con respecto a la resistencia, las ganas de vivir, no simplemente las ganas de vivir desde el punto de vista yo, ser humano biológico, sino social, cultural, que se antepone incluso para las características de la isla, una isla caribeña, alejada ya de su entorno continental, para tener contacto con otras raíces, pero migraron y han sostenido esa cultura, ese modo de hacer a través del tiempo. Y conmigo han estudiado algunos miembros de esas comunidades, y por eso es que doy
también fe de ello, ¿no? De este proceso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes también. Sobre los temas que se presentan en la mesa, me ha tocado que en el contexto de universidades canadienses se habla o se reconoce que la actividad académica ocurre en un espacio que ha sido tomado, pues, ¿no? Es un espacio ocupado y se reconoce a la nación, a la población nativa, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿qué proceso político, ¿no? Ha seguido ese tipo de reconocimiento, digamos, y qué podría lograr? Y bueno, también aprovecho también para hacer un comentario, porque me pareció muy interesante en la figura del poeta, que él hace un prólogo a su trabajo para ocupar la figura del teórico, ¿no? Para teorizar sobre sí. También como una práctica intermedia, un poco como estas traducciones, ¿no? O hacerse cargo también un poco de cómo circula su voz, ¿no? Que quizás sí son prácticas que tendrían la posibilidad de transformar y cambiar el régimen sensible, ¿no? El régimen policial de lo sensible. Entonces, eso tiene mucho poder, es muy interesante lo que presenta. Gracias. Pero tienes un minuto. Yo justamente pensé, gracias. Sí, justamente pensé, bueno, en la cuestión de por qué en los congresos se dice estamos en una tierra tomada que originalmente fue de tal nación y bla, bla, bla. Sí, me ha tocado también verlo varias veces allá. Yo supongo que tiene que ver, yo supongo que no es tan antiguo, yo supongo que es más o menos reciente y que tiene que ver con los 90s, con, por ejemplo, la Comisión de la Reconciliación de los 90s, no me acuerdo, digo, había muchas cosas que quería, bueno, o mejor dicho, hace rato pensé decir, voy a dejar fuera muchas cosas, y una es esa, todo el proceso canadiense, por ejemplo. Yo supongo que tiene que ver con eso, con la Comisión de la Verdad en el 2008. Bueno, la verdad y la reconciliación, pero ¿cómo se llama la de los 90? Es que este documento, que el resultado fueron como miles y miles de páginas, no me acuerdo, también creo que tiene que ver con la reconciliación, no me acuerdo. Yo creo que tiene que ver con eso, yo creo que es reciente y tiene que ver con todo este proceso de reconciliación. Gracias. Yo creo que esta discusión queda muy... queda pendiente, pero queda muy ad hoc con la mesa que sigue y que es en este mismo piso, a la 1:30, Política Exterior y Gobernarse en Canadá. Y lo digo muy a propósito porque está aquí y no nos ha entendido mucho, pero una de las pocas personas escritoras que conozco en Canadá que denuncia esto, sobre todo el problema de los Pretindians, es Amy Fung, que va a hablar en la siguiente mesa, aunque no nos entendió nada, qué lástima, pero es de las pocas canadienses que he escuchado que trae esto también el tema. Sobre todo hablando de quién habla, desde dónde puede hablar, cómo todo se ha transformado en Canadá, y de lo que más hablan es de lo que llaman Pretindians. Muchísimas gracias. Gracias a ti.